Ya estamos saludando en este tramo de nuestro programa a Augusto Piazza, que permanentemente nos trae información que ronda la cuestión de la labor en el campo, el trabajo vinculado con el medio ambiente. ¿Qué tal, Augusto? Un gusto. ¿Cómo va? Buenas noches, bienvenido. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, hoy nos propone hablar de un tema muy amplio como es el tema de los envases. Bueno, nos gustaría conocer su visión en torno a esta cuestión. Bueno, sencillo. Los productos que se usan en el campo van en envases. Esos envases, la mayoría son de plástico rígido o plástico duro, no como las botellas de agua o las botellas de gaseosa, sino más grueso y con otra composición. Y hasta ahora vienen quedando en el campo, tirados en el campo. Se prohibió la quema de los envases y el enterramiento, y ya tiene media sanción en el Congreso Nacional una ley sobre envases. ¿Por qué la ley sobre envases? Porque hace muchos años se hizo la ley sobre residuos peligrosos. Entonces consideraban el envase vacío como un residuo peligroso y no se podía transportar. O sea, no lo podía sacar del campo, no lo podía sacar para llevar a un lugar donde acumularlo y destruirlo. Entonces esta ley va a permitir que todo ese plástico usado, que queda tirado por distintos lugares, se lleve a un centro de acopio y después se le dé otro destino. Claro, porque ¿qué inconvenientes, digamos, trae ese plástico en el campo, así tirado en un costado? Bueno, primero te traba, no se degrada. Y a veces hay tanto plástico tirado, incluso sin tratamiento, o sea, sin lavar los envases y recuperar el poco producto que quede ahí en el líquido, que termina contaminando el suelo, ¿no? Sobre todo cuando se empieza a mezclar. Claro. Cuando lo quemas, produce una sustancia que se llaman dioxinas, que son terriblemente cancerígenas. Por eso también cuando queman la basura o queman los neumáticos en los cortes de ruta, es problemático ese humo que generan, porque todo eso produce después problemas de cáncer y otras cosas, ¿no? Malformaciones en los chicos. Un caso extremo, no sé si se van a acordar, fue lo en Vietnam, cuando usaron un producto para quemar la selva, y todos los soldados que estuvieron expuestos terminaron teniendo graves problemas de salud, incluso algunas de las generaciones posteriores, ¿no? Que cada tanto salen en televisión notas sobre eso. Claro. Y se estima, Augusto, que hay, digamos, en los campos en general, mucho plástico, mucho envase que está allí. Sí, hay mucho. Yo te digo, solamente para que tengas una idea, el año pasado el total de plásticos que se tiró eran 275.000 toneladas. Y vos pensás que un elefante pesa 1 tonelada, serían 275 elefantes, nada más que el plástico por eso un bidón o un balde con un espacio de aire en el medio que ocupa mucho más volumen que un elefante. Claro. Pero es el peso de 275 elefantes. Claro. Solamente de plástico para el campo son 13.000 toneladas, o sea que serían 13 elefantes, pero repartidos en un kilo un bidón de 1 kilo cada uno, tirado en toda la superficie de la Argentina. Tal cual. Naturalmente que es mucho, y la gente, digamos, tiene la intención de sacarse eso de encima, por supuesto, pero no es tan fácil, digamos, hay que hacer todo un proceso. ¿Cómo se hace? El proyecto de ley contempla lo que algunos particulares ya fueron, algunas cámaras, una cámara en particular, mejor dicho, fue haciendo, buscando un lugar de donde se junten todos los plásticos, que esté a cargo de un municipio, o sea, para controlar que los entreguen y que el material esté en condiciones para después venderlo a un reciclador. Ese reciclador lo pica, y ese plástico, que ya no es virgen, se puede usar para otras cosas, pero tiene que garantizar que ese uso no vaya a tenedores o cubiertos de plástico, no vaya a mamaderas ni a chupetes. Tiene que ser cosas que no estén en contacto con los alimentos y mucho menos con las personas, ¿no? Tal cual. O sea, en contacto directo. Tal cual, Si usas, por ejemplo, los conitos
que vos viste que ponen en la calle, esos conitos a naranja, Sí. los baldes de los albañiles, los fratachos plásticos, o sea, los caños corrugados que se usan para pasar los cables, que el caño se pone dentro de la pared, y está teniendo bastante importancia, y uno de unos trabajos muy interesantes sobre hacer durmiente. Ajá. Vos pensás que el durmiente pesa unos cuantos kilos y la cantidad de plástico que va ahí es bastante importante, y son tan duros como los durmientes de madera, se pueden agujerear con cualquier mecha, y duran tanto como los durmientes de madera. Tal cual. Mira qué interesante. Que con los de cemento no pasa, porque a veces se rajan por el movimiento del tren. Claro, claro. Como es plástico, se expande y se junta, depende de la temperatura, entonces no se rompe con tanta facilidad, ¿no? Tal cual, sí, sí, está claro. Bueno, Augusto, interesante, vamos a seguir charlando porque vamos a seguir ampliándolo en otra oportunidad. Me gustaría que sí. propongo, a ver si te parece. A ver. Estaba escuchando la publicidad sobre las frutas y las hortalizas del mercado central, sí. Y yo creo que sería una buena oportunidad de poder por lo menos explicarle cuál es el problema si no tiene un control de calidad ni la fruta ni la hortaliza que uno come, ¿no? Habitualmente en la ensalada o como postre. Sí, sí, tal cual, exactamente, ¿no? Ese control bromatológico tan importante que debe tener, me imagino. Pero bueno, lo dejamos para la próxima y lo charlamos más tranquilo. Desarrollando, exacto. Exactamente. Un abrazo, Augusto. Un abrazo grande, gracias. Gracias. Saludos para todos. Gracias. El ingeniero Augusto Piazza, hablando de la importancia de una ley que ya tiene media sanción en el Congreso sobre envases. Esto va a permitir evitar la contaminación del suelo. El año pasado, solamente el año pasado, 27.500 toneladas se desecharon en los campos argentinos.